¿Alguna vez has sentido que algo te observa, aunque estés completamente solo? Quizá no te hayas dado cuenta, pero las sombras no siempre se limitan a la oscuridad. Hay historias que desafían la lógica, que nos hablan de lo que se esconde más allá de nuestra comprensión. Hoy, te contaré 5 relatos aterradores basados en hechos reales. 5 momentos en los que lo imposible se cruzó con lo mortal. A medida que escuchas, recuerda esto, no todos los misterios deben ser resueltos. Porque a veces, lo que encuentres al final de la oscuridad, no es algo que quieras ver. Y cuando termine este relato, no mires atrás. el caso de la familia de los ojos rojos. La familia Miller acababa de mudarse a una casa antigua en las afueras de Arkansas. La propiedad era grande, aislada y parecía perfecta para empezar una nueva vida. Pero, pronto, comenzaron a notar algo extraño. Durante las primeras noches, sentían que algo los observaba, no desde las ventanas, sino desde las sombras dentro de la casa. Era como si estuvieran rodeados de una presencia invisible. Una noche, después de que el padre regresó tarde del trabajo, su hija pequeña, Emily, lo despertó en medio de la noche, con los ojos llenos de terror. «Papá, los ojos», dijo en susurros. Él, confundido, se levantó y siguió a su hija hasta la planta superior. En el pasillo, vio lo que ella había descrito, figuras humanas de pie, con los ojos brillando en un rojo intenso, flotando en la oscuridad. No se movían, solo observaban fijamente. Al intentar gritar, sus voces se congelaron en su garganta y el aire se volvió denso, como si algo invisible lo aplastara. La familia intentó abandonar la casa, pero cada vez que lo hacían, descubrían que su vehículo estaba cubierto con una capa de niebla espesa que les impedía ver a más de unos pocos metros. Una noche, la hija Emily desapareció. La policía nunca encontró su cuerpo, y los ojos rojos dejaron de aparecer. Los vecinos aseguran que, en la oscuridad de las noches sin luna, la casa de los Miller aún está ahí, con figuras que observan desde las ventanas. Y los ojos, esos ojos rojos, como los de un espectro, no dejan de buscar a los que se atreven a acercarse. El enigma de la mujer del cuarto 13. En 1956, un hotel de lujo en Nueva Orleans estaba experimentando una serie de incidentes extraños que no podían explicarse. Los huéspedes reportaban ruidos inexplicables, murmullos en las habitaciones vacías y luces que se apagaban solas. Pero lo más perturbador era lo que ocurría en el cuarto número 13. Una mujer, conocida solo como la Dama de la Noche, comenzó a hospedarse en ese cuarto sin dejar rastros de su identidad. Los empleados del hotel decían que su apariencia era desconcertante, siempre vestía de negro, con una elegancia anticuada y un aire melancólico que desbordaba tristeza. Nadie la vio salir del cuarto durante los 3 días en que estuvo allí. Una noche, un joven empleado, llamado Charles, fue asignado a hacer la limpieza del cuarto 13. Cuando entró, encontró la habitación completamente oscura, aunque las cortinas estaban abiertas. Al intentar encender la luz, la bombilla explotó sin razón aparente. Entonces, en medio de la oscuridad, escuchó un susurro suave: «Ayúdame». Era la voz de la mujer. Asustado, trató de acercarse al lugar de donde provenía, pero cuando tocó la cama, ésta se desplomó, revelando el cuerpo de la mujer, completamente descompuesto, con la piel deshecha. Charles huyó del cuarto y al contarle a sus compañeros lo que había sucedido, descubrieron que el hotel no tenía registros de ninguna huésped llamada la Dama de la Noche. De hecho, el cuarto 13 había estado vacío por años, ya que los empleados se negaban a entrar allí debido a las leyendas que giraban en torno a él. Esa misma noche, Charles desapareció. Nadie sabe qué le ocurrió, pero algunos empleados aseguran que, en las noches más oscuras, pueden escuchar una suave voz susurrando entre las paredes del cuarto 13, como si esperara a su próximo visitante. El regreso de los desaparecidos del Faro de San Agustín.
En 1939, el faro de San Agustín, en la costa de Florida, fue testigo de un evento que desconcertó a la comunidad local. El farero, John Winters, había estado trabajando en el faro durante años sin incidentes, hasta la fatídica noche en que él y su asistente, Samuel, desaparecieron sin dejar rastro. Sus familias y los residentes del pueblo buscaron durante semanas, pero nunca encontraron sus cuerpos. Lo más extraño fue que, días después de su desaparición, los residentes comenzaron a escuchar extraños ruidos provenientes del faro. Gritos inhumanos, y a veces, voces que llamaban por sus nombres. Decidieron investigar. Al llegar, se encontraron con las puertas del faro cerradas con llave, pero dentro se escuchaba una fuerte respiración, como si alguien estuviera esperando en la oscuridad. Cuando entraron, el faro estaba vacío, pero las huellas de los fareros, con sus botas de trabajo, llevaban hasta el borde del precipicio. Lo más aterrador fue cuando los vecinos afirmaron haber visto a John y Samuel, años después, caminando en la costa, con los ojos vacíos y un aire distante. Nadie pudo alcanzarlos, y siempre desaparecían antes de que pudieran acercarse. Hoy, los pescadores aseguran que, cuando navegan cerca del faro en noches de tormenta, pueden ver a dos figuras en la luz del faro, como si estuvieran esperando a ser rescatados, atrapados entre dos mundos. El teléfono de la muerte de la familia Russell. En 1962, la familia Russell vivió una experiencia tan aterradora que aún hoy en día permanece sin explicación. Durante una noche, el padre de familia, William, recibió una llamada telefónica a las 3 de la mañana de un número desconocido. La voz que contestó fue grave y siniestra: "Tu vida está contada". Después de eso, la llamada se cortó abruptamente. Al principio, William pensó que era una broma, pero las llamadas comenzaron a repetirse cada noche, siempre a la misma hora. Lo peor fue que, una noche, la voz le dijo algo que lo dejó helado: "Mañana, a las 7:03 de la tarde, tu hija caerá por las escaleras". A las 7:03 de la tarde del día siguiente, la hija pequeña de la familia, Lucy, tropezó y cayó por las escaleras, rompiéndose el cuello. La policía investigó, pero no encontraron ninguna pista que explicara cómo podía haber sucedido. La familia intentó cambiar de número, mudarse, pero las llamadas no cesaron. Y lo peor, siempre llegaban exactamente a la misma hora. Al final, William decidió enfrentarse a la voz en la llamada. "¿Quién eres?", preguntó. La respuesta fue escalofriante: "Soy el que te observa desde el otro lado". La sombra del asesino de la estación de tren. En 1997, en una pequeña estación de tren en el norte de Inglaterra, una serie de desapariciones comenzaron a ocurrir sin explicación alguna. Las víctimas eran siempre personas solas, caminando por el andén en la oscuridad. Nadie las volvió a ver. Las cámaras de seguridad captaban extraños movimientos en la estación, pero los rostros de las víctimas siempre estaban borrosos o distorsionados, como si la propia imagen de la persona fuera borrada en el instante en que desaparecía. Lo más inquietante era la figura que se veía en las grabaciones, una sombra delgada y oscura, que se deslizaba rápidamente entre las columnas y las sombras del andén, como si estuviera acechando a sus víctimas. Siempre justo antes de su desaparición. La policía intentó investigar, pero no encontraron pistas. Las desapariciones seguían, y la estación de tren se convirtió en un lugar temido por los lugareños. Nadie se atrevía a estar cerca de allí después del anochecer. Una noche, un hombre llamado Thomas, decidido a descubrir la verdad, se ofreció como voluntario para patrullar la estación durante la madrugada. Armado con una cámara y una linterna, se adentró en la estación vacío. A medida que las horas pasaban, un sentimiento inquietante se apoderó de él, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. De repente, una sombra más oscura que la noche misma se deslizó frente a él. No era una figura humana, sino una presencia intangible, que parecía retorcerse en el aire, cambiando de forma,
pero siempre con una cabeza alargada, como la de un espectro. El corazón de Thomas comenzó a latir con fuerza y un sudor frío recorrió su espalda cuando la sombra se acercó lentamente. En ese momento, la linterna de Thomas comenzó a parpadear y antes de que pudiera reaccionar, la sombra lo rodeó y una voz susurró en sus oídos: "Te vi primero". Luego, todo quedó en silencio. Al día siguiente, la estación amaneció vacía, como siempre, pero la policía encontró la cámara de Thomas abandonada en el andén, aún encendida. Al reproducir el video, pudieron ver cómo él caía al suelo, y cómo, antes de que la cámara se apagara, una sombra lo arrastraba hacia las profundidades de la estación, hacia el túnel que nunca fue explorado. Desde entonces, nadie se atreve a patrullar la estación durante la noche. Los informes de desapariciones cesaron, pero el miedo persiste. A veces, cuando el viento sopla fuerte, los residentes cercanos aseguran escuchar susurros lejanos provenientes del andén, como si la sombra estuviera esperando a su próxima víctima. Lo más escalofriante de todo, es que algunos afirman haber visto la misma figura en otras estaciones de tren del país. La sombra, siempre acechando, siempre esperando, como un espectro cuyo hambre nunca se sacia.